Buenas tardes, estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito Sí, eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad de tu programa, La Antesala, 100% apologética, Padre. Danos palabra de vida para que nosotros podamos exponer estos temas teológicos que son importantes para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestra antesala número 88. Le damos gracias a Dios. Y a ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue y les sea a ustedes de mucho beneficio. Bueno, le damos gracias también a muchos que pastor, están usando ya estas redes y están hablándole a otras personas por estos videos, pastor. ¿Sabía Claro eso? que sí. Es muy bueno. Sabía eso, y que también el Señor nos está usando para bendecir a aquellas personas que no tienen una iglesia sana. Claro que sí, ¿verdad? Estamos muy faltos de la sana doctrina. Exactamente. Bueno, pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Y es muy importante este tema porque muchas iglesias no lo tocan, pastor. Y bueno, le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de que usted nos pueda explicar este tema. Y el tema dice así: tendremos memoria en el cielo. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, es un tema muy extenso, muy bíblico, pero también muy cierto, y como usted dice, desgraciadamente hoy en día no lo predican. Muchos no saben si van a recordar a lo que vivieron, a sus seres queridos, a las personas que conocieron. Es muy interesante este tema porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, y lo vamos a ver a través de esta antesala. Exactamente. Bueno, pastor, importante esto. Hay mucha gente que cree que cuando muere va a ser un viaje al limbo. Otros dicen que cuando uno muere, no hay más vida. Por eso es que te dicen disfruta esta vida de una vez, porque vida hay una sola. Y ahí moriste y ahí quedaste. Hay gente que tiene estos pensamientos, filósofos, de que hay un más allá, pero vas a estar dormido, vas a estar, o sea, hay una confusión. ¿Qué nos dice la Biblia, pastor? Bueno, la Biblia, Jesús mismo nos cuenta una historia en Lucas capítulo 16. Muchos toman esta historia como si fuese una parábola, pero no es una parábola, es una historia verdadera. ¿Por qué es una historia? Porque el mismo Jesús usa personajes históricos para aclarar el tema. Ok, pastor. Entonces, hay otros también que dicen que el infierno está aquí, pastor. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, depende con quién se casó. No, pero eso es ridículo. Te tratan de decir eso para que tú vivas una vida desenfrenada, y a la larga te vas a llevar tu memoria, te vas a llevar tu conciencia, el alma va a perseverar. Es una de las cosas que la gente ignora, que de todas las cosas se van a acordar. Ok, entonces usted me está diciendo que esto no es una parábola, sino que es una historia verdadera. Claro que sí. O sea, esa es la diferencia entre una parábola como la de el hijo pródigo. Claro, una parábola es una historia celestial con significado terrenal, ¿verdad? En este caso Jesús habla en un determinado tiempo y en un determinado esfuerzo que él está haciendo personajes bíblicos, que está hablando una historia verdadera. Okay. Porque sabemos que Jesús habló verdad. Entonces, cuando relata esta historia, sabemos que es 100% verdad. Ok, pastor. Entonces tenemos Lucas 16, del 20 al 31, pero vamos a leer ahorita del 16, o sea, del versículo 20 hasta el 23. Vamos a leer. Claro que sí, dice la palabra de Dios. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual estaba
echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros veían y le lamían sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y el 23? Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y ve a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Ok, pastor. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que analizar. Primero, en el versículo 20 me dice que Lázaro es un mendigo y que tiene lepra. Claro que ¿Correcto? sí, es un mendigo que tiene una enfermedad, quizás lepra, pero tiene llagas, tiene llagas. Y eso es muy importante, que en el tiempo cuando Jesús caminó, esas llagas eran incurables. Está hablando de una enfermedad incurable. Quizás muchas personas hoy en día te digan, no, pues tenía lepra, pero hoy en día la lepra es curable. Bueno, la ciencia va a aumentar, pero en ese entonces la lepra era incurable, la gente moría de eso. Y los leprosos siempre los ponían en un lugar aparte, ¿verdad? No solo los ponían en un lugar aparte, los marginaban, los sacaban fuera de la ciudad y no se podían acercar ni a la ciudad, ni al templo, ni mucho menos a la comunidad. Tenían alguien que llevarles comida y dejarles en un lugar para que estos no muriesen. Wow, está tremendo esto. El versículo 21, pastor, dice que comían, ¿verdad? De las migajas, ¿verdad? Y que caían de la mesa, ¿verdad? Claro, él deseaba eso cuando veía caer las migajas de la mesa, porque no se podía acercar y veía que aún los perros lamían esas migajas. Y lo lamían a él también. Y lamían también las llagas de él, el perro al mismo tiempo, ¿va? Pero es algo que no vemos escatológicamente. Por ejemplo, a mucha gente hoy en día aquí en los Estados Unidos o en el occidente se nos hace muy normal tener un perro, una mascota, pero no, es lo más repugnante que puede tener un judío, un perro. Es abominable un perro, es lo más asqueroso que ellos pueden pensar o tener. Por eso cuando habla de Jezabel se la comieron los perros, porque es algo espantoso. Ellos no tienen ese cariño, ese amor a las mascotas, ni mucho menos a los perros. Incluso hasta el mismo Dios se refiere a los falsos profetas como perros. Claro, decirle perro a una persona, un judío decirle perro a una persona es la peor grosería que le puede decir a otra persona. Exactamente, wow. Bueno, en el versículo 22, ¿verdad? Dice que murió el mendigo, ¿verdad? Y dice que fue llevado por los ángeles, ¿verdad? En este caso, el seno de Abraham, correcto. Ahí, vamos ahí. Y vamos y el rico fue sepultado. O sea, el rico no se lo agarraron los ángeles, sino nada más fue a Lázaro, pastor. Bueno, dice la Biblia que fue tomado por los ángeles, ¿verdad? Lázaro. Lázaro, pero el rico fue sepultado. No solamente quiere decir que nadie lo llevó, fue enterrado, él no sabe ni lo que pasó, o sea, él no tuvo conciencia de cómo llega al lugar, a su destino, que solamente como fallece y no tiene noción, más Lázaro tiene noción que es llevado por los ángeles. Increíble. En realidad este tema es muy, digámoslo así, muy tocado, o sea, me tocó y me explica muchas cosas, muchos misterios del cielo. Pastor, vamos a leer. O sea, en el versículo 22, versículo 23, ¿verdad? Dice que el rico, ¿verdad? Fue sepultado. Pero dice que en el 23 dice que abrió los ojos en el infierno. Sí, dice, en el infierno alzó sus ojos, o sea, se dio cuenta de dónde estaba, en un lugar de tormento. Así le va a pasar a muchas personas que no creyeron realmente en el Hijo de Dios. Un día van a abrir sus ojos o estaban en una religiosidad y se van a dar cuenta que están en un lugar de tormento en el infierno. Wow, eso es muy triste. Y bueno, para los que nos están viendo, estos son perlas que estamos tirando acá, porque esto no te lo va a hablar ninguna iglesia, porque no les conviene.
¿verdad? Pastor, vamos a leer el versículo 24 y vamos a ir de aquí en adelante. Nos menciona muchas cosas que son importantes, por lo menos. Hay un infierno, hay un cielo. Claro que sí. La Biblia habla de un infierno. Muchas veces lo han traducido en las Biblias modernas como Hades o otro lugar, pero realmente es infierno. Nuestro Señor Jesucristo habló más del infierno que cualquier otro profeta en la palabra de Dios. El infierno es mencionado más de 50 veces en las Sagradas Escrituras. Es algo importantísimo que existe un infierno. No que el infierno está aquí, es un lugar debajo de la tierra. Lo especifica la palabra de Dios, lo especifica la Biblia. Exactamente. Aquí en la palabra dice, en una Biblia dice infierno, en otra dice Hades, ¿verdad? Que significa como el basurero, el lugar más Bueno, asqueroso. los judíos empezaron a llamar a los basureros Hades, porque era un basurero que continuamente estaba en fuego, en llamas y no podían apagar, pero es una representación del infierno. Pero ahí viene esa palabra Hades, pero también se sobreentiende que es infierno para ellos. Exactamente. Y en el caso, lugar de tormento. Y en el caso del seno de Abraham, eso es, sería el paraíso en ese momento, antes de la muerte de Jesús, por supuesto. Bueno, es el paraíso, pero es de la consumación del Hijo de Dios en la cruz, que antes que Él fuese glorificado, había un lugar debajo de la tierra que se llamaba el seno de Abraham, donde estaban todos los santos esperando a que nuestro Señor Jesucristo fuese la primera creación para que ellos ir después de Él. Entonces hubo un lugar debajo de la tierra, ya no existe ese lugar. La Biblia dice que ese lugar se cerró y que el infierno se ensanchó. Creo que aquí tengo la cita. Dice en Isaías capítulo 5, 14, por eso se ensanchó su interior el infierno y sin medida abrió su boca. En él descenderá la gloria de ellos y la multitud de su fausto al que se gozaba. El infierno se ensanchó. Al cerrarse el seno de Abraham, pues se extendió el infierno porque iba a haber más condenados. La Biblia especifica eso, que está cerrado, y ahora ya si tú falleces, si tú te partes el día de hoy o mañana, ¿verdad? Si tú estás redimido con la sangre de Cristo, pues ya no te vas al seno de Abraham, te vas directamente al paraíso que está arriba en el cielo. Exactamente. Ya volvemos con ustedes. Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, el domingo a las 11, el servicio general. Pero también le pedimos que ore fervientemente por este ministerio, por esta palabra de vida, para que llegue a muchos lugares de la faz de la tierra. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que esta palabra se riegue como los ríos cubren la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bueno, agarren esa otra perla que acaba de decir el pastor Carlos, muy importante. Pastor, ¿qué nos dice Mateos 17, versículos 3 y 4? Mateo 17, versículo 3, 4. Claro que sí, ¿verdad? Okay. Dice, he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 tabernáculos. ¿Va? En algunas Biblias dice enramadas, pero realmente Pedro ya quería festejar el milenio en la fiesta de los tabernáculos para glorificar a Cristo. Por eso lo dice él, ¿verdad? Dice enramadas o tabernáculo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero nos damos cuenta de algo muy importante, que Pedro tiene conocimiento de quién es Elías y quién es Moisés. Exactamente. Y supuestamente esos podrían ser los 2 testigos, ¿verdad, pastor? En la gran tribulación. Claro que sí. Y vemos que en esa época donde Jesús está en esa transfiguración en el monte, no había TikTok, ni había biografía, ni había selfie, fotos, ni selfie, nada de eso. No había selfies. Entonces, ¿cómo sabía que él era esos 2 personajes? Por el Espíritu Santo, porque esa intuición.
Exactamente. Y lo interesante de esto, pastor, también el rico, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, reconoce a Abraham. ¿Cómo él sabía que ese hombre era Abraham? Porque yo no me imagino que Abraham tenía algo aquí como digamos, los empleados que se ponen el nombre aquí. Claro, Que soy Abraham, ¿no? vemos que los malos también, tanto los buenos, se les va a ampliar el conocimiento para reconocer a las personas. Por eso muchos piensan que yo soy escéptico, yo soy ateo, pero cuando se presenten enfrente de Dios, ellos van a saber que es Dios. Y las rodillas se doblarán. Y van a reconocer a los profetas, van a reconocer a Adán y Eva, todo ese sentido. Claro, sí sabe cómo puede reconocer a Adán Y Eva, y Eva. Sí, por el ombligo. No van a tener ombligo. no tienen ombligo. Ese es un tips que le estamos dando ahí. Nada, pero en realidad Dios nos va a dar un momento de reconocimiento, De sabiduría. de sabiduría, de quiénes son. Usted va a saber quién es David, usted va a saber quién es Abraham. Lo estamos viendo acá y por eso es que, bueno, quédese. Vea este video hasta el final para que usted vea la sorpresa y lo maravilloso que son esas joyas que nos deja el Señor a través de la palabra. Pastor, ¿qué nos dice Primera de Corintios 15, verdad? Donde está el Evangelio, ¿correcto? Pero Claro. el versículo 49. Dice, así como hemos traído la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Wow. Vamos a tener esa memoria, ¿verdad? De todo lo terrenal y así como de todo lo espiritual algún día. Nos dice Dios a través del apóstol Pablo. Ok, pastor. En el versículo 24 de Lucas 6, ¿verdad? Ahí tenemos que hacer una pregunta. ¿Podremos hacer peticiones en el infierno? Bueno, usted puede hacer las peticiones que quiera, pero pueden ser vanas. Vamos a leer ese versículo 24 de Lucas 6, de Lucas 16. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Wow. Entonces aquí viene, digamos así, como lo primero que le pide este personaje, el rico, le da como una petición, o sea, Abraham, dile que Lázaro me toque con la punta. ¿Y qué le responde Lázaro en el versículo 25? Mas dijo Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora él es consolado y tú eres atormentado. A mí me gusta mucho este versículo porque podemos ver que ya cuando tú estés en el infierno va a haber sumisión, va a haber humildad, ¿verdad? Si usted ve aquí el rico no le dice, Abraham, dile a Lázaro que me traiga una Coca-Cola. O a Abraham, dile a Lázaro que me traiga un galón de agua. No, él ya está tan atormentado, tan humillado, tan manso que dice, tan siquiera moja mi lengua con el dedo. O sea, ya reconoce su posición donde está, ya conoce el tormento donde está, que no se puede zafar. Ya tiene el conocimiento correcto, pero le llegó tarde. Ya le llegó tarde, pero está ya tiene un entendimiento en la posición de tormento que él está. Es triste y bueno, para todos los que nos están viendo allí, vean lo que esto no es una historia contada así de que es una historia de que es un cuento, no, esto no es una fábula, esto es algo que pasó realmente y Dios nos los ha dejado en las escrituras para que sepamos estas cosas, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante que prestemos oído a lo que nos dice la palabra de Dios, pastor, ¿verdad? Entonces, en el versículo 26, ¿qué nos dice el versículo 26, pastor? En ese entonces había una división entre el seno de Abraham, no había como un monte, se puede decir en hebreo, o puede ser el cañón de Colorado, pero la gente del infierno podía percibir lo que hacía el seno de Abraham y lo del seno de Abraham podían percibir lo que pasaba en el infierno. Wow, tremendo. Y es increíble, o sea, esa división todavía existe, pero ya no es
allí, sino ya es entre el cielo y el infierno. Ya en el cielo, las personas que están en el cielo tienen como un espejo, se dice la palabra de Dios en Apocalipsis, como un vidrio que pueden ver a las personas que lo que está pasando. Quizás también puedan ver el inframundo. Exacto. No sabemos exactamente, pero sabemos que si en un punto esas personas que están en el infierno, nosotros cuando lleguemos allá, seamos glorificados, vamos a saberlo. Ahora, el 27, pastor, ¿qué nos dice el 27? Entonces dijo, Y 28, perdón. entonces dijo, ruégote pues, Padre, que enviaste a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, porque no vengan ellos también aquí en este lugar de tormento, ¿verdad? La gente que está en el infierno hoy en día, la gente que está en tormento hoy en día, está clamando, está gritando, está llorando, está desgarrándose su voz, clamando a Dios o para que lo escuche, para que alguien les vaya y les predique el evangelio a otras personas, el plan de salvación, para que ellos no pasen ese tormento donde ellos están. Y eso no lo pensamos, no se nos abre nuestro finito entendimiento para saber que hay un lugar tan terrífico que podemos escapar. Y las personas que están ahí anhelan que sus familiares puedan ser salvos. Y ya volvemos con ustedes. Para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tenemos los hashtags, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos vayan a otras personas, ¿verdad? Y claro, denle a la campanita y suscríbanse. Ok, entonces aquí vamos a hacer una pausa y vamos a ver lo que hemos hablado hasta ahora. Número 1 se menciona el cielo y el infierno, ¿verdad? Número 2, ¿verdad? ¿Vamos a tener memoria? Sí, en el cielo y en el infierno vamos a tener memoria. Número 3, el rico reconoce a Abraham, o sea, vamos a reconocer a, digámoslo así, a los grandes, o digamos así, los personajes bíblicos que hemos tenido. Y ahora estamos viendo, entre el versículo 27 y 28, no hay rogativas, o sea, las rogativas que tú hagas, ¿verdad? Son vanas. Son vanas ya. Claro, Dios sigue escuchando, pero no hace nada al respecto. Es como las personas hoy en día que oran y oran y oran y no tienen el Espíritu Santo. Dios las escucha, pero no quiere decir que Dios actúe o Dios haga algo, porque solamente Dios prometió bendecir a su iglesia. Exactamente. Y ahora, pastor, en estos tiempos. En este versículo que usted acaba de leer, en el 27 y 28, él reconoce que tiene a su padre y a sus 5 hermanos. O sea, la memoria no la ha perdido, o sea, está consciente. Está consciente y está acordándose de sus familiares y está él persuadido que sus familiares están en la misma condición espiritual que él estaba. Exactamente. ¿Y cuál es la respuesta entonces de Abraham? Que creo que la vamos a ver en el versículo 29 y 30, pastor. Bueno, Abraham 29, y Abraham le dice a Moisés y a los profetas, óigalos. Abraham y a los profetas los tienen, óigalos. O sea, él le responde la respuesta que quiere oír para sus familiares. En otras palabras, Abraham le está diciendo, ellos tienen las Sagradas Escrituras. Ellos tienen la voz de Dios dada por Moisés y otros profetas en las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Dice, óiganlos, pero él dijo, no, padre Abraham, mas alguno fuere a ellos de los muertos y se arrepintieran. Es algo que le está diciendo, que tan siquiera uno que está muerto que vaya y que les diga para que crean. Uh-huh. O sea, está rogando, él está rogando a ellos, o sea, está rogando, buscando desesperadamente una salida. Pero vemos que también en las Escrituras nuestro Señor Jesucristo dice, aunque alguien resucite de los muertos, no van a creer. Uh-huh. Y es importante que a los que nos están mirando, cuántos personajes, cuántos familiares de nosotros se encuentran en ese lugar que a lo mejor quieren que tú te salves. Y están rogando también por ti, para que oigas esta palabra. Y no lo sabemos, ¿verdad? Y por eso es que estamos haciendo este programa. En aquella época, se habla de Moisés y los profetas,
porque era el Antiguo Testamento y Cristo todavía no había muerto. Pero en estos tiempos ya Cristo murió y ya no es Moisés y los profetas, es Jesucristo Y el canon. Que ya y está la cerrado, Biblia. lo que es para la iglesia. Entonces vamos a ponerlo así. Abraham les dijo, bueno, tienen que creer en Jesucristo y en la palabra de Dios. Es lo que le está diciendo Sí. para el Nuevo Testamento, ¿verdad, pastor? Sí, porque en el 31 nos dice, si oyesen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno resucitare entre los muertos. Él está acabando la historia diciendo lo que él va a hacer y la gente no va a creer. Exactamente. Pero pastor, aquí prácticamente el Señor nos está mostrando que hay una salida y la salida es Cristo y la palabra de Dios. Bueno, sí, la salida es realmente creer lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque muchas veces pensamos que la salvación es la Biblia, la salvación no, la salvación es lo que se encuentra dentro en la Biblia, lo que hizo Jesús. Exactamente. Ahora, pastor, ¿qué nos dice Romanos 10:17? Romanos, ¿verdad? 10, 17, lo vamos a ver, ¿verdad? Romanos 10. Mientras el pastor lo busca acá, es importante que veamos esto. Romanos 10:17 es una de las respuestas más claras. Pero es importante que sepamos que él cuando dice ni que vean a los muertos resucitar van a creer. O sea, va a haber gente que ni siquiera que resuciten un muerto van a creer en el evangelio. Claro que sí, ¿verdad? Me agarró muy rápido, ¿verdad? Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Exactamente. Y esa es la manera que nosotros podamos ser salvos oyendo la palabra de Dios. Únicamente. Exacto. ¿Y por qué? Porque dentro de la palabra de Dios se encuentra el glorioso evangelio, las últimas buenas nuevas de Dios. ¿Cómo puedes tú ser redimido y comprado con la sangre preciosa de Cristo? Ahora, pastor, ¿cómo podemos decirle a esas personas que nos están viendo y dicen, cónchale, yo sí quiero ir al cielo, yo quiero estar en ese lugar, a lo mejor un familiar mío está en el infierno y está rogando por mí para que yo no me pierda? ¿Qué le podemos decir a esas personas que nos están mirando a través de ese ojo mágico? Bueno, antes de ver eso, me gustaría leer Apocalipsis o Revelación 21:4, que dice que Dios nos va a limpiar de toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas, ¿verdad? Dios va a tratar de restaurarnos esos 1000 años para que nosotros podamos entrar a esa nueva etapa cuando termine, ¿verdad? Es muy importante. Y la única forma que tú seas redimido, la única forma que tú no vayas al infierno es creer de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Que la palabra de Dios se encuentra el Evangelio de Gloria en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25, y que tenemos que tener en esa fe en su sangre, con la vida que Él derramó en la cruz para nosotros ser salvos. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, con todo tu ser, lo que hizo Jesús en la cruz, habrá un poder sobrenatural que Dios te va a limpiar, transformar, regenerar, hacer una nueva criatura, y sobre todo tú no pisarás el infierno y te acordarás de todas las cosas aquí en la tierra y en los cielos por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y recuerda, pasa la voz. Dios te bendiga.